Esta semana en el Congreso, las comisiones encargadas de dictaminar la legislación secundaria en materia energética se reunieron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En estas reuniones de trabajo se acordaron rutas y calendarios para generar materia legislativa que pueda discutirse en un segundo periodo extraordinario de sesiones. Vamos con los detalles. El pasado lunes 26 de mayo, las juntas directivas de las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta aprobaron su plan de trabajo para dictamen de la legislación secundaria en materia energética. Este día se reunieron en plenaria para continuar la discusión. Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República se reunieron para discutir el calendario de análisis y discusión de las iniciativas en materia energética presentadas por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril. El cual está integrado de la siguiente manera. El dictamen primero, por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, se analizará el 6 y 7 de junio. En el segundo dictamen, se incluyen los proyectos de decreto para expedir la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y que adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se debatirá el 9 de junio. El decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con las mismas, se resolverían los días 11 y 12 de junio. Por último, se espera que el 16 y 17 de junio se analice el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el que expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Asimismo, en el acuerdo se enfatiza que las reuniones deberán ser transmitidas en vivo por el canal del Congreso. Una vez dada la lectura al acuerdo que se definió en la sesión del lunes 26 de mayo, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas se pronunciaron respecto al mismo durante la discusión. Senadores del PRD destacaron que dos sesiones coinciden con el Mundial de Fútbol, incluido un partido de la selección mexicana y otro de su grupo. Que los senadores quieren aprobar leyes impopulares mientras la gente ve el fútbol. Ojalá eso se entienda para que por lo menos tengamos la cortesía y la altura a la hora del debate de dejar de decir que los senadores lo que queremos hacer es que no se debata porque queremos ver el fútbol. Pues evidentemente se trata de un distractor. Yo de verdad solicitaría pudiera repensarse, analizarse y que no se hagan pensar mal, de que justamente cuando debiéramos de estar atendiendo algo de toda la relevancia para el desarrollo del país, pues se esté viendo el tema deportivo. Con la invención que van a seguir reafirmando una y otra vez, de que la opinión pública nacional ya conoce las leyes y ha habido un diálogo con intelectuales y con expertos, y es falso. No es una camisa de fuerza, es un planteamiento tentativo que hacen estas mesas directivas para que todos los integrantes de las comisiones puedan prepararse tanto en agenda como en conocimiento. Estamos conociendo ahora sí un método formal con fechas para poder ahora sí sentarnos a discutir y analizar todo esto. No quiere decir que se esté aprobando, no quiere decir tampoco que se esté votando. La lógica que se escogió aquí fue justamente por los elementos integrales de las mismas. Creemos que la legislación más trascendente por el modelo que fue transformado en Cámara de Diputados es la Ley de Hidrocarburos y por eso se arranca con ella. Luego de su discusión, el acuerdo fue votado y validado en la Comisión de Energía con 5 votos a favor y 3 en contra, y en la de Estudios Legislativos Primera con 3 a favor y 1 en contra, por lo que quedó aprobado. Por mayoría de votos está aprobado el acuerdo en ambas comisiones. Más tarde, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchina Group, hizo la declaratoria de sesión permanente y decretó un receso hasta el próximo 6 de junio para iniciar con el análisis del primer dictamen de las reformas secundarias en materia energética. En consecuencia, en términos del artículo 141 del reglamento del Senado, estas comisiones unidas se declaran en sesión permanente
en esta reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primeros. Esta presidencia, de acuerdo con la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, declara un receso y citaría a todos ustedes para continuar la sesión del próximo viernes 6 de junio, en la que se iniciará la discusión del primer proyecto de dictamen. En tanto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se realizó la reunión de juntas directivas de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía para aprobar la propuesta de la Junta de Coordinación Política relativa al plan de trabajo para dictamen de la legislación secundaria en materia energética. Luego de la reunión se procedió a su discusión en reunión de Comisiones Unidas. Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados avalaron declararse en sesión permanente con la intención de continuar con el análisis de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo de las leyes secundarias en materia energética. Entre estas se analizarán están el decreto por el que se expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización del Desarrollo y el que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, entre otras. Quiero someter a su consideración exactamente la declaración de la sesión permanente. Honorable Asamblea, en virtud de la trascendencia de los temas que ocupan estas comisiones unidas y con la finalidad de mantener la continuidad de los trabajos, garantizar los principios de suficiencia técnica y que se promueva el consenso. En esta misma reunión de trabajo se puso a consideración del Pleno de las Comisiones de Hacienda y de Energía el calendario de actividades para el análisis de las iniciativas en materia de energía enviadas por el Ejecutivo Federal para quedar de la siguiente manera. Se propuso realizar 5 reuniones de análisis, la primera de ellas para el próximo jueves 5 de junio con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Para el jueves 12 de junio se tiene programada una reunión de ambas comisiones con la Secretaría de Energía. Para el martes 17 de junio se sostendrán una reunión de trabajo con expertos independientes propuestos por los grupos parlamentarios. El miércoles 18 tendrán una segunda reunión con expertos independientes. Se dijo que el objetivo es desahogar en una sesión lo relacionado con el fondo petrolero y en una segunda con lo referente a la Ley de Ingresos Tributarios de la reforma de los hidrocarburos. La última reunión sería el jueves 19 de junio con la comparecencia del gobernador del Banco de México. El diputado José Isabel Trejo Reyes dejó en claro que se busca que el acuerdo no sea restrictivo. La discusión, señoras y señores diputados, serán las sesiones públicas. Lo más que podamos difundir dependemos de la Dirección de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, la difusión que se pueda dar, el canal del Congreso. El reclamo y la crítica que se ha hecho es no tenemos la difusión amplia como se quisieran estas reformas, pero estas presidencias tienen claramente sus limitaciones. El presidente de la Comisión de Hacienda hizo énfasis en que las reuniones serán para trabajar con los diferentes sectores en el análisis de las iniciativas, pero que el proyecto de dictamen se discutirá una vez que el Senado de la República haya remitido las minutas correspondientes en materia energética. Durante la discusión del calendario de actividades en torno al análisis de las leyes secundarias, diferentes grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra. También vamos a legislar sobre la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, donde a nuestro parecer es todo menos un fondo, ya que repartirá la renta petrolera en 4 pasos, donde la prioridad y compromiso será pagar a los contratistas privados sus elevados costos de inversión para relegar a un último término algún ahorro posible. Nos publicitan ejemplos pírricos, nos piden que veamos como ejemplo a Colombia, cuando ese hermano país no se compara con nuestra producción ni nuestra gran empresa petrolera. Como diputado federal, es una postura muy importante decir que gracias a hoy, a que Pemex se encuentra en una condición muy rentable y productiva, aunque muchos han tratado de señalarla que no es así, hoy lo dejamos entredicho que los estados reciben beneficios de esta gran empresa en materia de educación, de cultura, en materia de infraestructura. Por eso felicitamos que hoy iniciemos esta discusión. Lo que pretendemos con nuestra participación es que la energía sea una palanca de desarrollo importante para el país y que con ella se genere riqueza para México y se generen los empleos y las oportunidades de mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Ese es el fundamento de nuestra participación aquí.
Legisladores del Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano también expresaron sus opiniones con respecto a la ruta crítica del debate de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. Ahí se va a ver si efectivamente vamos a defender si la renta petrolera va a seguir siendo para beneficio del pueblo o lo vamos a dejar a discrecionalidad del Ejecutivo o vamos a tomar decisiones importantes, porque las empresas transnacionales chantajean. Me parece de risa y casi una burla venir a sacar aquí el tema del partido México-Brasil, que si el 17 de junio está planteado para que no podamos asistir o que no podamos estar concentrados en lo que es nuestra responsabilidad total. Y este tema es grave y advertimos una maniobra en los tiempos que está llevando a cabo el gobierno federal y sus adláteres en el Congreso para llevar a cabo esta discusión en días que la opinión pública del país puede estar distraída, como fue el caso de la reforma constitucional. Luego de los posicionamientos y en votación económica, diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Energía avalaron el programa de trabajo para el análisis de las iniciativas. Aprobado el programa de trabajo, según lo mandató la Junta de Coordinación Política y aprobado por las mesas directivas, ahora aprobado por el Pleno de ambas comisiones. Los legisladores aprobaron también el formato de las comparecencias de funcionarios y especialistas, el cual consiste en una intervención inicial del presidente de la comisión, 3 rondas de intervenciones de los grupos parlamentarios, una en orden creciente y las otras 2 en orden decreciente, así como un mensaje final del compareciente y otro posicionamiento final del presidente de la comisión codictaminadora. Esta semana en la Comisión Permanente se realizaron diversos exhortos a las autoridades por los índices de violencia que se están presentando en las escuelas y se discutió la situación de la economía. Legisladores de la Comisión Permanente en el apartado de Agenda Política debatieron sobre las estimaciones del crecimiento económico ofrecidas por la Secretaría de Hacienda, el cual fue reducido para este año de 3.9% a 2.7%. Que no es solo contradictorio, sino penoso que en un Estado democrático el gobierno se niegue a dialogar con el Congreso. Y no porque eludan la votación de los puntos de acuerdo para que el secretario de Hacienda comparezca, siga siendo urgente que venga a explicarnos a nosotros y a todos los mexicanos por qué se ha equivocado una otra vez. Pero la verdadera causa de la disminución de la economía obedece al modelo monoexportador hacia un solo país que tenemos, que ese es el modelo económico que nos han impuesto desde siempre. Recientemente Estados Unidos, por circunstancias que ahorita no voy a comentar, redujo su compra de petróleo a México. El ajuste que la Secretaría de Hacienda ha hecho al pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto implica que la estimación de ingresos de impuestos va a bajar en 18,000 millones de pesos. Y eso deriva en una conclusión. Se va a pedir 18,000 millones de pesos más de deuda. Nadie está contento con la tasa de crecimiento. Y por eso debemos de acelerar el paso. Por eso las reformas estructurales no pueden esperar, porque sin la legislación secundaria del cambio constitucional que nos hemos dado en democracia, no es posible alcanzar los objetivos. Afirmar lo contrario sería una demagogia. Lo que hemos tenido pues es un estancamiento económico. Hemos crecido lo mismo que ha crecido la población, pero con una desigualdad cada vez mayor en la distribución de la riqueza. Y esto es lo que nos tiene en este deterioro social que tanto ha afectado a la mayor parte de los mexicanos. Diputados y senadores de la Comisión Permanente exhortaron al Servicio de Administración Tributaria a verificar si las facilidades tecnológicas y administrativas que se han instrumentado para la debida atención y cumplimiento de obligaciones en el régimen de incorporación fiscal son suficientes para resolver las problemáticas que presentan los contribuyentes o, en su caso, analizar si es factible que se otorguen facilidades adicionales para que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Si no se da una atención adecuada al sector de los pequeños contribuyentes, se corre el riesgo real de alejarlos de la posibilidad de operar formalmente. La experiencia ha demostrado que el tránsito de la informalidad a la formalidad pasa por la generación de confianza, la inducción de beneficios reales en materia de calidad y costo de los servicios públicos. Pero lo más grave,
aún no han podido darse de alta en el sistema electrónico del SAT porque no les han abierto espacio, porque no hay capacidad tecnológica, y ya tienen la obligación de mandar su primer informe de gastos y egresos. El Pleno de la Comisión Permanente exhortó a los 3 niveles de gobierno a que se realice una campaña nacional permanente sobre la prevención, atención y erradicación del bullying. El Pleno de la Comisión Permanente exhortó al Gobierno federal, a los gobiernos estatales, al del Distrito Federal y a los municipios a emprender una campaña nacional permanente sobre la atención, prevención y erradicación del bullying, nombre con el que se conoce la violencia entre niñas, niños y adolescentes. El llamado y las atribuciones ya se le dan a los profesores, ya se les dan también a los padres de familia. Y cuando cuidamos a nuestros niños y cuando vemos esas escenas que desgraciadamente han salido en las últimas semanas, pues es aquí en donde nosotros no podemos sino hacer otra cosa que pedir que se cumpla la ley. El acuerdo fue considerado como de urgente resolución por el Pleno de la Permanente. Contempla también que el canal del Congreso difunda campañas contra la violencia en niñas, niños y adolescentes. Porque si bien es cierto, tenemos los casos donde han llegado a fallecer los niños, que es lamentable, pero hay niños que no denuncian, hay niñas que no se ven y que están siendo víctimas de bullying en los centros escolares y en su entorno. En la mayoría de los casos se cuenta con el silencio y la complicidad del resto de la comunidad escolar, a veces en el aula, a veces en toda la escuela, e incluida a veces la participación de los maestros. Y hace algunos meses también pasó en Sonora. Y lamentablemente el suceso de Tamaulipas, que es la pérdida de una vida de un joven, que tal vez si fue juego o no fue juego, es cómo vamos a caer en esta situación de que tendremos que meter a la cárcel también a los niños. El acuerdo aprobado también pide que los sucesos de violencia escolar no queden impunes y se solicita a las comisiones de educación del Congreso a realizar un foro con especialistas en materia de políticas públicas para prevenir y erradicar el bullying. La Comisión Permanente exhortó a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presidida por la Secretaría de Gobernación, para que determine incluir a la periodista Carmen Aristegui y a la defensora Teresa Ulloa, así como a sus respectivos equipos de trabajo, al mecanismo antes mencionado, con la finalidad de que se dicten las medidas de prevención y protección necesarias. Que el presidente de la República comunique a todas las autoridades políticas del país su decisión de dar seguimiento a los casos en curso, proceder en contra de cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de derechos humanos. Simple y sencillamente estamos pidiendo que se le brinde la protección correspondiente a los involucrados y dejar a las autoridades facultadas para llevar a cabo las investigaciones, que hagan su trabajo y en un momento dado, una vez finalizadas las investigaciones, nos informen. Queremos expresar nuestra solidaridad a Carmen Aristegui, a su equipo, porque están sufriendo este acoso y porque la Permanente hace bien en pronunciarse en favor de la comunicación, en favor de la libertad, en favor de la protección para periodistas veraces, objetivos, honestos, como Carmen Aristegui. Con 28 votos en pro y una abstención, el Pleno de la Comisión Permanente avaló el permiso para que el presidente de la República sea ausente de territorio nacional del 3 al 11 de junio, con el objeto de realizar una visita de Estado a la República Portuguesa el 5 y 6 de junio, una visita oficial a la Santa Sede el 7 de junio y una visita de Estado al Reino de España el 9 y 10. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Esta semana, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación entregó al órgano técnico de la Cámara de Diputados las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis del informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2012. Aquí los detalles. El diputado Kamel Atié informó que del total de las auditorías de la cuenta pública 2012, el 41% correspondió a entidades de la Administración Pública Federal. En el total de la revisión de la cuenta pública 2012, se incluyeron 689 auditorías a los estados y municipios, 686 al gasto federalizado y 3 a otros conceptos. De ese total, el 58%, es decir,
399 revisiones corrieron a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y el 42% restante, es decir, las 290, se realizaron con el apoyo de las entidades de fiscalización superiores de los congresos locales. La diputada Mariana Dunyasca García del PAN se pronunció por eficientar los mecanismos de sanción para los servidores públicos que hagan mal uso de los recursos públicos. Hizo alusión a las cifras de las auditorías en el año pasado. ¿Cuántas promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria hubo en este año 2011? Más de 1,600. Y solo 134 de ellas han tenido una resolución de la instancia de control competente y 1,504 continúan sin resolución. Por el PRD, la diputada Alfa Eliana González hizo un llamado a los legisladores para lograr acuerdos que deriven en una mejor ley de fiscalización que le otorga a la Auditoría Superior facultades para evitar el mal uso de los recursos públicos. Necesitamos atender de forma urgente la falta de un marco legal que combata la corrupción, el daño patrimonial, el desvío de recursos. Recordemos que ya existe una minuta que se envió al Senado y pues bueno, ahí quedó congelada. Nuestra colegisladora no hizo nada, las razones las desconocemos. El diputado José Alberto Benavides del Partido del Trabajo llamó la atención sobre los riesgos de probables actos de corrupción que podrían ocasionarse ante la apertura del sector energético a empresas privadas, lo cual fue aprobado el año pasado mediante una reforma constitucional. En lo que refiere al sector energético, se puede concluir que existe una gran debilidad para llevar a cabo contratos o establecer convenios con privados, lo que propicia actos de corrupción e incumplimiento de objetivos. En representación de Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias reconoció el trabajo de profesionalización del máximo órgano de fiscalización y explicó en qué consisten algunas de las recomendaciones emitidas por la Comisión del Ramo. Como ya se dijo, de cada 14 recomendaciones enfocadas en dar mejor seguimiento a la atención a las observaciones y acciones emitidas con motivo de la fiscalización superior, a los recursos públicos recuperados, a los recursos públicos federales transferidos y a los propios lineamientos y criterios internos con que la Auditoría Superior de la Federación realiza sus funciones. En representación del Auditor Superior de la Federación, el contador público Javier Pérez Saavedra, auditor especial de cumplimiento, recibió las recomendaciones de la comisión y expuso pendientes legislativos para mejorar las acciones de fiscalización. Es necesario implementar medidas de apremio para que todas las dependencias públicas formulen su matriz de indicadores de resultados. Asimismo, el presupuesto de egresos de la Federación debe realizarse con apoyo de los resultados de las evaluaciones, ya que la labor de la Auditoría Superior ha evidenciado que el presupuesto basado en resultados aún está en proceso de consolidación. El funcionario también se refirió al papel que deberá tener el máximo órgano de fiscalización con respecto a las reformas estructurales. Corresponde a la Auditoría Superior destacar que las reformas estructurales y las leyes secundarias deberán incluir mecanismos específicos y explícitos en materia de rendición de cuentas como condición sine qua non para tener un efecto positivo en la vida del país. La Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados presentó dictamen para derogar la fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo que se refiere al haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral. Los grupos parlamentarios anunciaron su voto favorable al considerar que esta reforma corregía posibles suspicacias en el marco de la reforma político-electoral. Celebramos que se haya tomado en cuenta las consideraciones del grupo parlamentario del PRD para derogar el haber de retiro a magistrados, lo que representaría o lo que hubiese representado de mantenerse así un insulto a millones de mexicanos que viven con un salario mínimo. Corrige en parte un error que no debió haber sucedido, que no debió haberse cometido. Ahora, después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo. El diputado de Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán, explicó el por qué esta fracción no fue cambiada durante la sesión extraordinaria realizada en la Cámara Baja. ¿Por qué no se hizo en el Pleno? Porque había un valor superior
en la discusión de la normatividad electoral que se estaba dotando. El bien jurídico a tutelar en ese momento era dotar a una institución de la República Mexicana de la normatividad con la cual tendría que desarrollar y tendrá que desarrollar sus trabajos. Por su parte, el PRI señaló que este dictamen respondía a un compromiso de aquel partido político. Aquí en la Cámara de Diputados dimos cuenta de esta situación que hoy estamos corrigiendo a partir de un compromiso público que hizo en tribuna el grupo parlamentario del PRI. Establecimos justamente ese compromiso de revisar inmediatamente el tema y fruto de esa revisión inmediata que se hizo fue presentada una iniciativa. Una vez aprobado, el dictamen que deroga el haber de retiro fue turnado a la mesa directiva de la Cámara Alta para su aprobación en periodo extraordinario. También se puso a consideración la Comisión de Gobernación dictamen de reformas al párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos para establecer que tratándose de partidos coaligados, en el escrutinio y cómputo, sin importar que en la boleta electoral se marque uno u otro emblema de los partidos políticos, contarán como un solo voto que será atribuido al candidato de la coalición. El Partido Acción Nacional se pronunció en contra del dictamen. Se presentó una iniciativa de reforma a un artículo de una ley que todavía no nacía a la vida jurídica. ¿Qué se estaba planteando? ¿Una reforma de qué? De la nada. La diputada del Partido Verde Ecologista, Ruth Zabaleta, responsabilizó a la colegisladora de complicar el proceso legislativo en el periodo extraordinario. Que quede claro en la mesa, porque pareciera que los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados hubieran tenido responsabilidad, además de votar, como estaban los dictámenes, porque el Senado había cerrado el periodo y no se podía modificar nada. El Partido de la Revolución Democrática realizó propuestas para modificar el dictamen, pero estas no fueron avaladas, por lo que el documento, aun con el voto en contra del PAN, fue aprobado y deberá ser aprobado por el Pleno. Esta semana el canal del Congreso hizo una ceremonia de premiación del tercer concurso de ensayo. La transparencia y rendición de cuentas, la apertura del canal del Congreso en televisión abierta como mecanismo de seguimiento y evaluación de la labor legislativa fue el tema del tercer concurso de ensayo organizado por el canal. En esta edición contó con la participación de 117 interesados de 22 entidades de la República. La directora general del canal del Congreso, Leticia Salas Torres, agradeció a los concursantes por fijar sus reflexiones en este medio de comunicación y destacó que este tipo de concursos reflejan la aspiración del canal por acercarse cada vez más a los jóvenes del país. Leticia Salas Torres destacó algunas de las reflexiones que se han reflejado en estos tres concursos, entre ellos la necesidad de una campaña masiva para dar a conocer el canal y la apertura del mismo. Algunas de las reflexiones que hemos identificado como las más sentidas en estas ediciones y que se convierten pues en eso, en una demanda, en un requerimiento sobre la labor y sobre la mira que tenemos que tener hacia adelante. Una, y aquí va un mensaje por supuesto a los legisladores, la urgencia de transmitir la señal en televisión abierta a nivel nacional. El director general del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, felicitó al canal del Congreso por impulsar este tipo de concursos y aseguró que el tema de los jóvenes es de Estado, por lo que es necesario invertir los recursos necesarios para impulsar el desarrollo de este sector. El tema de los jóvenes es un tema que siempre lo he dicho yo, va más allá de los colores partidistas o de las preferencias políticas. El tema de los jóvenes es un tema de Estado que hay que invertirle mucho tiempo y hay que invertirle también muchos recursos. Así que muchas felicidades. El presidente del jurado calificador, Javier Esteinó Madrid, destacó que el canal del Congreso dio un importante salto al convocar a los ciudadanos para saber cómo la vía de señal abierta puede ser una herramienta para fiscalizar al legislativo. Hizo un llamado para impulsar el crecimiento del canal del Congreso y aseguró que fortalecer a este medio de comunicación se fortalece el proyecto de democracia y transparencia en México. A diferencia de otros modelos colectivos, públicos e incluso privados de comunicación electrónicos en nuestra República,
que han permanecido en la opacidad de su funcionamiento, con dicho evento, el canal del Congreso decidió tomar en cuenta la opinión y el análisis de los ciudadanos sobre cómo contribuir desde la televisión parlamentaria de Estado a fortalecer las dinámicas de inclusión, de vigilancia de los auditorios y de la presencia de la diversidad de voces en el espacio público mediático. Los ganadores de las diferentes categorías agradecieron el apoyo de familiares y destacaron que la apertura del canal del Congreso tendrá impacto positivo en materia de transparencia. Los galardonados destacaron algunos puntos de sus ensayos en los que presentan recomendaciones para una mayor difusión de este medio. El canal del Congreso debe aprovechar las bonanzas que la revolución tecnológica ha traído consigo. Para ello, exhortamos en nuestro ensayo a que el canal del Congreso haga uso del trabajo colaborativo con los ciudadanos para que estos tengan la oportunidad de generar contenidos audiovisuales relacionados con la labor del canal. Este canal tiene la oportunidad de brindar una diversidad mediática, un enfoque plural que las grandes televisoras no pueden o no quieren ofrecer. El senador Alejandro Encinas habló de la importancia de la señal abierta del canal del Congreso para asegurar el derecho a la información. Y le pido a la jefa delegacional que nos ayude a cumplir con esta responsabilidad que tenemos los legisladores de informar y rendir cuentas y que no sea una autoridad la que limite ese derecho de los ciudadanos por un trámite administrativo, para que de inmediato podamos nosotros iniciar la construcción de la caseta y la instalación delantera. Asimismo, se pronunció por dotar de autonomía al canal. Para que se haga una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para dotar de autonomía técnica y de gestión al canal del Congreso. Queremos que sea un órgano desconcentrado, que tenga plena libertad en su línea editorial, en la elaboración de sus contenidos. Los ganadores del concurso son los siguientes. En la categoría A, primer lugar, Juan Daniel Macías Sierras y Ángel Gabriel Cabrera Silva con el ensayo Innovación, Participación y Democracia, el papel del canal del Congreso de cara a su apertura en señal abierta. El segundo lugar de la categoría A fue para el ensayo Análisis de la apertura del canal del Congreso en televisión abierta desde la óptica de la reelección legislativa, presentado por José Luis Gallegos Quesada. El tercer lugar fue para el ensayo Perspectiva de la televisión y la política en México, el canal del Congreso como herramienta para el perfeccionamiento del sistema democrático, por Kevin Zapata Celestino. En la categoría B, el primer lugar fue para el ensayo Señales abiertas, parlamentos cerrados, luces y sombras de una evaluación televisiva, por Mauro Arturo Rivera León. Conforme a las reglas del concurso, el jurado determinó desierto el segundo lugar y se le otorgó el tercer lugar a Héctor Noé Hernández Quintana con el ensayo Transparencia y rendición de cuentas en el ámbito legislativo, la contribución de la televisión parlamentaria, el caso del canal del Congreso de los Estados Unidos mexicanos. Además, se otorgaron menciones honoríficas en las dos categorías del concurso. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Esta Semana en el Congreso. Lo invito a mantenerse informado día tras día a través de Noticias del Congreso, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Lo esperamos la próxima semana.